Bienvenidos a todos a este servicio especial, Viernes Santo. ¿Y cuántos aquí han leído de Pan Diario? Es un devocional que hacen, bueno, algunos tienen por un año, algunos 3 meses o algo así. Pero viene una historia y dice René Lacoste, el mejor tenista del mundo a finales de la década de 1920. Ganó 7 títulos individuales importantes durante su carrera, incluidas múltiples victorias en el Wimbledon, no sé si saben de tenis, pero Abierto de Estados Unidos, Abierto de Francia. Sus amigos lo llamaban el cocodrilo, un término apropiado para su juego tenaz en la cancha. Lacoste aceptó el apodo y tenía un pequeño cocodrilo bordado en sus chaquetas de tenis. Tenemos aquí. Ahí está. Puedes ver ahí el cocodrilo. Y cuando lo añadió a una línea de camisetas que diseñó, el símbolo se hizo popular. Ustedes saben de esto, ¿no? ¿Han visto esto? Fue como 70s, 80s, fue muy popular. Si bien miles de personas en todo el mundo vestían camisas de cocodrilo, aquí, ¿o tú? Uy. Ese es Novak Djokovic, es de Serbia. Es el mejor tenista en todo el mundo ahorita. El emblema siempre tuvo un significado más profundo para los amigos de Lacoste que conocían su origen y significado. Ahora, el diario dice, la cruz, el emblema del cristianismo, tiene un significado especial para todo amigo de Cristo. Siempre que vemos una cruz, esta nos habla de la tenaz determinación de Cristo de hacer la voluntad de su Padre a morir por nosotros en el Calvario. Qué privilegio conocerlo y ser incluido en sus palabras a sus discípulos en Juan 5:15. Yo no os llamaré siervos, pero os he llamado amigos. Termina el devocional así. Me imagino a un amigo de Lacoste viendo el pequeño caimán en la camisa de alguien y diciendo, conozco la historia detrás de este emblema. Lacoste es mi amigo. Y puedo imaginarme a un amigo de Jesús viendo una cruz y haciendo lo mismo. Ese día de Viernes Santo, al recordar el día que Cristo fue crucificado, quiero enfocarme en la cruz, meditando en un pasaje que Pablo escribió en Gálatas, capítulo 6. Nos vamos a buscar Gálatas, capítulo 6, en los versículos 11 a 15. Gálatas 6, 11 a 15. Y dice así, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, esos obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Versículo 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día.
Gracias, Señor, que podemos recordar tu muerte en la cruz, Señor, en este Viernes Santo. Gracias, Señor, por mis hermanos que están aquí, por los que están viendo en internet, por el live stream. Y tenemos gracias, Señor, por ese tiempo. Y ayúdame, Señor, a comunicar bien ese mensaje de hoy. Damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Se cree que Gálatas es la primera carta de las 13 cartas que Pablo escribió. En su primer viaje misionero, fundó unas iglesias en una región que se llamaba Galacia. Entonces, esta carta no fue escrita a una iglesia en específica, sino a varias iglesias ubicadas en esta amplia región. Tenemos aquí un mapa ahí. Eso fue su primer viaje misionero. Entonces, ahí de Galacia, entonces escribió a esas iglesias ahí. ¿Y por qué la escribió? Después de regresar de su primer viaje misionero, Pablo se enteró de algunos falsos maestros que ya se habían infiltrado a esa iglesia tan rápido. Esos falsos maestros eran judíos que estaban enseñando a los gentiles que formaron la iglesia que la salvación no nada más fue por gracia, por medio de la fe. Estaban diciendo que para ser salvos tenían que poner su fe en Jesús, sí. Pero además tenían que seguir las leyes de la ley mosaica y específicamente ser circuncidados, como los judíos. Básicamente estaban diciendo que para ser salvos tenían que convertirse en judíos como ellos. Y es la razón por la que Pablo escribió esta carta. Les dijo palabras muy fuertes en el primer capítulo, versículos 8 y 9 de Gálatas 1. Gálatas 1, 8 y 9. Mas si aún nosotros, está hablando de él, Pablo y sus compañeros, a un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, o sea, que la salvación es por gracias, por medio de la fe, nada más. Dice, sea anatema. ¿Qué significa esto? Literalmente, destinado para destrucción en el infierno. Entonces, serio que predicamos evangelio, la sana doctrina. Y si no captaron, dice de nuevo, mi siguiente versículo, versículo 9, como antes hemos dicho, también ahora le repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Cosas muy fuertes para empezar su carta. Y era costumbre para Pablo dictar a sus cartas a una persona para escribirlas. Pero al final escribía una salutación personal. Y así fue esta su primera carta y vamos a empezar a estudiar lo que escribió personalmente a los Gálatas. Empieza en nuestro texto en el versículo 11. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Hay dos posibles interpretaciones en la razón por lo que dice. Mirad con cuán grandes letras os escribo. Algunos creen que se refiere a su aguijón en la carne, que rogó a Dios 3 veces que se lo quitara. Dicen que ese aguijón fue un problema constante de su vista. Escribió con letras grandes y es una posibilidad. En Gálatas 4:15 escribe, os doy testimonio de que si hubiese podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Entonces, su vista puede ser una razón que escribió con cuán grandes letras. Otra razón puede ser que lo hace así para enfatizar una idea muy importante. Algunos mencionan que escribió con letras grandes y mayúsculas. No podemos estar seguros.
Pero imagínense los Gálatas leyendo su carta, llega al final y todo está escrito con letras grandes y tal vez mayúsculas. Eso va a llamar su atención, ¿no? Cuando mandas un texto por WhatsApp, ¿cómo enfatizas algo que quieres que se note? Escribes con mayúsculas. Algunas alarga la palabra. Añades muchos signos de admiración o interrogación, caritas enojadas, tristes, felices, según sea el caso. Bueno, Pablo quería hacer como un resumen de lo que había dictado y para enfatizar la importancia de no caer por las enseñanzas falsas en la iglesia, escribió con letras grandes. Seguimos con el versículo 12. Todos los que quieren agradar en la carne, esos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. La primera parte del versículo dice, todos los que quieren agradar en la carne. Hasta ahí. Las palabras quieren no nada más significa simple deseo, sino determinada o determinación. ¿Y en qué sentido estaban determinados estos falsos maestros? Sigue el versículo. Todos los que quieren o que están determinados, ¿a qué? A agradar en la carne. Paramos ahí. preceptaustin.org dice, esta frase, agradar la carne, significa hacer una buena apariencia, dar una buena muestra o impresión, estar bien ante los demás. Entonces, estos falsos maestros querían hacer una buena impresión ante los demás, orgullosos de que habían sido circuncidados como un buen judío, exactamente como los fariseos. John MacArthur usa algunas palabras para ellos y primero dice que eran orgullosos. No sé si se acuerdan cuando estudiamos Romanos, que Pablo hace una distinción entre los verdaderos judíos y los judíos por apariencia. En Romanos 2, versículos 28 y 29, Romanos 2, 28, 29, dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. O sea, un judío circuncidado nada más lo es exterior. 29 dice, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces, Pablo está diciendo la misma cosa que los judíos, que fueron estos falsos maestros en Galacia, que sus vidas nada más eran un show, una apariencia externamente. Si hubieran sido judíos de verdad, de corazón, no hubieran enseñado esas falsas doctrinas. Y nosotros, nuestra vida cristiana, nada más es un show para todos. Aquí en la iglesia todos piensan que somos tan espirituales, pero fuera de la iglesia decimos, hacemos cosas y vamos a lugares que no agradan a Dios. Y otra posibilidad también, que no eres salvo, nada más actúas como un cristiano. Te congregas solo por costumbre, porque te obligan. Eso solamente Dios y tú lo saben. Si no eres salvo, Dios permitió que estuvieras aquí por
cualquiera de esas razones, pero hoy Él te da la oportunidad de escuchar el Evangelio. Te animo a poner tu fe en Jesús. Es la única manera para ir al cielo y tener la vida eterna. No hay diferentes maneras. Como muchos dicen, tú vas así, yo voy acá y todos vamos al mismo. No. Porque Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, por Jesús. Hay otro versículo en Hechos capítulo 4, versículo 12. Tiene el mismo sentido. Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Si tu vida cristiana es un show y nunca has puesto tu fe en Jesucristo, hazlo antes de salir de este edificio. Seguimos leyendo el versículo 12. Estos os obligan a que os circuncidéis. Hasta ahí. Los falsos maestros estaban diciendo que era urgente que los gentiles en Galacia fueran circuncidados. Los presionaron, forzaron a hacerlo lo más pronto posible. Y termina el versículo, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Cristo fue crucificado en la cruz el viernes. Esa razón porque estamos aquí en este servicio especial. Cuando Pablo dice la cruz de Cristo representa la enseñanza del perdón de pecados solamente por la fe en Jesucristo. Escribió en Romanos 3:28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y la circuncisión está incluida en las obras de la ley. Por lo tanto, no era necesario para que circuncidaran. Ahora, en cuanto a la cruz de Cristo, el versículo nos dice que los falsos maestros eran circuncidados y estaban presionando a los gentiles en las iglesias de Galacia para ser circuncidados. Y nada más dice, por una razón, dice, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Si ellos decidieron creer en enseñar que todos los que creyeron que únicamente por la fe en Jesucristo serían salvos, pero si no practicaran la circuncisión, iban a padecer persecución. ¿Y cómo? Dr. Robert Gromacki escribió un libro que dice Permanecer firmes en libertad, una exposición de Gálatas. Él escribió, si los falsos maestros hubieran negado la necesidad de la circuncisión, las comunidades judías los habrían condenado al ostracismo. Los habrían excomulgado de las sinagogas. Habrían sido explotados financieramente y probablemente dañados físicamente. Los judaizantes, o más los maestros, lo sabían. Por eso tenían miedo de tomar una posición a favor de la justificación solamente por la fe. Estaban más estrechamente identificados con los fariseos y los sacerdotes que con los apóstoles. Entonces, esos falsos maestros eran, primero, orgullosos, también dice, eran cobardes. No quería contar el costo de seguir a Cristo, por enseñar que la salvación es solamente por la fe. Es seguro que había escuchado de lo que pasó al apóstol Jacobo, hermano de Juan, unos 5 años antes. En Hechos 12,
tenemos la historia. Hechos 12, versículos 1 al 3. Y dice así, Hechos 12. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Sabemos que estaba en la cárcel, pero el ángel lo soltó, entonces no lo mató. Pero esos maestros falsos no querían ninguna parte de una persecución. No valía la pena para ellos. Entonces era más sencillo seguir las costumbres de los judíos. Y nosotros como cristianos, somos cobardes también. Tenemos miedo de decir a otros que somos cristianos. Pensamos que van a burlarse de nosotros, que van a llamarnos aleluyos, que nos van a rechazar, o que nos van a decir, ¿ya vas a empezar con tu Biblia? Creo que es natural para la mayoría de nosotros. Si somos muy verbales de nuestra fe y queremos compartir el Evangelio, podemos empezar a sentir persecución en diferentes formas. Cada vez más en los tiempos que vivimos, ¿verdad? Pero es mejor hablar que quedamos quietos, porque las personas necesitan escuchar que Cristo murió en la cruz para que puedan tener la salvación, la vida eterna. Y a esto nos llamó Dios a compartir el Evangelio. Ahora, el versículo 13. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis. Vimos que los falsos maestros eran orgullosos, cobardes, y ahora hipócritas. Ellos estaban tan orgullosos que estaban convirtiendo tantas personas a seguir la ley de Moisés y ser circuncidados. Pero Pablo dice que ni ellos mismos siguen toda la ley. Esta es de la circuncisión, sí. Pero lo demás, no. Fueron hipócritas. Y dice, versículo 13 termina, para gloriarse en vuestra carne. Otra vez está tocando su orgullo. Estaban orgullosos de tener tantas personas que han creído en Jesús por la fe y que fueron circuncidados. Mientras convencían a más personas de que se circuncidaran, era mejor para su reputación. Querían recibir la alabanza de los demás por todos los convertidos y circuncidados. Estaban buscando el reconocimiento de los judíos por tener tantos conversos. Pero Pablo dice a las Gálatas que no deben seguir lo que están enseñando. Les muestra una mejor manera en el versículo 14. Y dice, pero lejos esté de mí gloriarme. Hasta ahí. Ahora Pablo hace un contraste en los falsos maestros, gloriándose en ser circuncidados y son sus conversos circuncidados. Y en lo que él se gloria. Y esto vamos a hablar más adelante. Cuando dice lejos está de mí, está usando el original una forma más fuerte de expresar un negativo. Como nunca, jamás. Voy a gloriarme en ninguna de estas cosas que los falsos maestros. Pero en un punto de su vida, sí, había estado orgulloso como buen judío, siguiendo la ley.
Si vamos a buscar Filipenses capítulo 3, Filipenses 3, versículos 5 al 8. Estaba muy orgulloso de ser un judío con todas las costumbres. Filipenses 3:5. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En Hechos 26:5, ante el rey Agripa, dice, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Seguimos, versículo 6, Filipenses 3:6. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Qué currículum, ¿verdad? Pero todo cambió cuando conoció a Jesús en el camino a Damasco. Porque ahorita versículo 7. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Todo lo que vivía antes, cómo era en los fariseos, más avanzado que los otros, pero su vida cambió radicalmente. Que tenía como un devoto judío, fariseo, persiguiendo la iglesia, sus propios ojos, una persona irreprensible en cuanto a seguir la ley. Ahora, todas estas cosas no valían nada. Eran como pérdida, basura para él. Seguimos con el versículo 14. Pero lejos esté de mí, nunca jamás gloriarme, sino en la cruz del Señor, nuestro Señor Jesucristo. Paramos ahí. Otra vez Pablo usa la imagen de la cruz. Aquí representa la muerte redentora de Jesús en la cruz. GotQuestions.org dice, relacionada con el concepto cristiano de redención está la palabra rescate. Jesús pagó el precio por nuestra liberación del pecado y su castigo. Y menciona Mateo 20:28, 1 Timoteo 2:6. Su muerte fue a cambio de nuestra vida. De hecho, las Escrituras son bastante claras en cuanto a que la redención solo es posible, como Gerardo explicó, mediante su sangre. Es decir, mediante su muerte. Así termina. I got questions. Cuando Cristo murió en la cruz, nos libró de condenación de una eternidad en el infierno. Amén. También dice la cruz de nuestro Señor Jesucristo. El comentario de Púlpito dice, este nuestro insinúa que a los Gálatas tenían la misma razón como él para gloriarse en la cruz que redime o rescata el pueblo de Dios tanto del pecado como de la ley. Entonces no es un gran motivo de gozo y de gloria que podamos decir lo mismo que Pablo. Me glorío, alabo, descanso, dependo de lo que hizo Jesús en la cruz por mí para siempre. Y por la fe lo podemos llamar nuestro, de manera especial, mi Jesús, Señor Jesucristo. Pues nuestra salvación no descansa en nuestras buenas obras que hagamos.
ya sabemos, son inútiles, sino en la obra de nuestro Señor en la cruz. Y si hemos puesto nuestra fe en Él, esta, hermanos, es una profunda expresión de adoración. Mi Señor Jesucristo. Termina el versículo 14. ¿Por quién el mundo? ¿Qué significa el mundo? Se refiere a este sistema de mundo presente bajo la autoridad de Satanás y sus demonios, ante Dios, ante Jesús, los no creyentes bajo su autoridad también. Pero vamos a ver algunas maneras en que la Biblia describe a Satanás. Juan 12:31, el príncipe de este mundo, no está ahí. Segundo de Corintios 4:4, el Dios de este siglo. Efesios 2:2, el príncipe de la potestad del aire. Todo esto nos muestra la autoridad que tiene Satanás sobre este mundo actualmente. Y Pablo dice que este mundo que está gobernado por Satanás, dice, me es crucificado a mí. Pablo está diciendo que para él todo este mundo no le interesaba. Es como si el mundo fuera crucificado en una cruz, muerto para él. Y también dice, y yo al mundo. En cuanto a su vida, también la vio como crucificado en una cruz. Y es muerta para el mundo. John MacArthur explica lo que Pablo está expresando. Dice, pero yo y el sistema del mundo nos hemos separado. El diablo ya no es mi amo. El Dios de este mundo ya no es mi Dios. Ya no es mi rey. El mundo pertenece al diablo. El mundo entero yace en el regazo de maligno. Entonces el mundo y todo lo que ofrecía no fue el enfoque, sino Cristo. Como dice Filipenses 1:21, que dice, porque para mí vivir es Cristo. Así fue su estilo de vida, todo enfocado en Cristo. Y predicaba a Cristo crucificado. 1 Corintios 1:23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Cristo y su muerte en la cruz fue el enfoque de su ministerio y su vida. Nada más. Nada que ver con este mundo. Y terminamos con el versículo 15. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Si una persona es circuncidado o no es circuncidado, no tiene nada que ver con la salvación. ¿Qué es lo más importante? Poner la fe en Cristo Jesús, quien murió en la cruz hace 2000 años. Thomas Constable dice, debido a la cruz, el sistema mundial había perdido su atractivo para Pablo y él había perdido su atractivo para el mundo. Ahora la circuncisión no era importante, solo importaba ser una nueva creación sin Cristo. Ahora una pregunta. ¿Eres una nueva creación? ¿Has puesto tu fe en Jesucristo? Si lo has hecho, entonces eres una nueva creación. Hay otro versículo muy similar que Pablo escribió en 2 de Corintios 5. ¿Cuántos saben de memoria? ¿No? 2 de Corintios 5, 17, tal vez para reconocerlo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura o creación, es la misma palabra, es. Las cosas viejas pasaron y aquí todos son hechas nuevas.
Dr. Glenn Spencer describe al cristiano como una nueva creación y usa 6 palabras que empiezan con la letra D, como dedo en inglés. Pero nada más una no se traduce bien en español. Pero vamos a ver. Dice, es una nueva criatura con un nuevo, primero, director. ¿Quién es el nuevo director? Dios, en lugar de Satanás. Una nueva determinación de vivir una vida santa ante nuestro Dios y no vivir como el mundo vive. Una nueva, esa es la única que no traduce, conducta. Vivimos una vida diferente para Dios. Estilo de vida antes de conocer a Cristo ya pasó, como vimos. Nuevos deleites. Este mundo ya no tiene el atractivo para nosotros. Nosotros perdimos nuestro atractivo para el mundo. Ya nuestro enfoque son las cosas de Dios. Nuevos deseos para agradar a Dios en lugar de Satanás. Y un nuevo destino, el cielo y no el infierno. Y termina, si nuestra vida no es diferente desde que profesamos a Cristo como nuestro Salvador, debemos examinar nuestra vida a la luz de la palabra de Dios, ¿verdad? Esas cosas nos describen desde que pusimos nuestra fe en Cristo. Si no, debemos hacer como dice Pablo en 2 de Corintios, capítulo 13, 2 de Corintios 13 y versículo 5. Examinaos a vuestros mismos si estáis en la fe. Probaos a vuestros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? ¿Pues te has examinado si eres verdaderamente un hijo o hija de Dios? Termino con una explicación de todo ese pasaje de John MacArthur. Él dice, desde el siglo I, la cruz ha sido la insignia reconocida del cristianismo, como vimos en la ilustración en el principio. Durante las persecuciones romanas, el pez se convirtió en un signo común, pero solo entre los propios cristianos como medio secreto para identificarse unos a otros. El único signo que ha representado continua y universalmente la fe cristiana es la cruz. Incluso los historiadores romanos seculares, incluido Tácito en el siglo I y Suetonio en el siglo II, comúnmente se referían a los cristianos como seguidores de un criminal crucificado bajo Poncio Pilato. El libro de Gálatas ha sido llamado la epístola de la crucifixión. No solo porque menciona directamente la cruz o crucifixión unas 7 veces. Gálatas 2:20, 3:1, 5:1, 5:24, 6:12 y 2 veces en 6:14. Sino porque la gracia redentora de Dios, el tema de la epístola, se convirtió en eficaz para los hombres solo a través de la cruz de Cristo. La señal de la cruz apunta a la gracia. Entonces, en este Viernes Santo, recordamos la muerte de Jesús en la cruz y su significado. Tú y yo, por el pecado en nuestras vidas, teníamos nuestro destino determinado, condenación en el infierno. Juan 3:18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Necesitábamos un rescate de la eternidad en el infierno. Y cuando entra la cruz de Jesús. 1 de Pedro 2 y versículo 24, uno de mis favoritos. 1 de Pedro 2, 24.
quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, la cruz, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Ahí está. Cuando Cristo murió en la cruz, llevó todos mis pecados y tus pecados sobre él. En la cruz Jesús murió con los pecados de todo el mundo sobre él para pagar el castigo del infierno que merecemos nosotros. Ahora solamente tienes que poner tu fe en Cristo pidiendo perdón por tus pecados. Jesús te perdona y te da una vida nueva. 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Todo es posible por la muerte de Jesús en la cruz. ¿Quieres poner tu fe en Jesucristo hoy? Puedes hacerlo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este viernes que podemos recordar, Señor, tu muerte en la cruz. Gracias, Señor, que tú tomaste nuestro lugar. Tú llevaste sobre ti todo el pecado de todo el mundo. El pecado de todos que están aquí presentes y que están viendo por live stream. Gracias, Señor, que podemos pedir perdón y tú nos perdonas. Tu palabra nos dice, tú llevaste el castigo que merecíamos sobre ti. Tenemos gracias, Señor, por tu muerte en la cruz. Pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Dios los bendiga.